Les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión de la serie de webinars sobre cooperación para el desarrollo, reconfiguraciones post-COVID-19. Agradecemos a nuestros panelistas su disposición por compartir con nosotros sus perspectivas sobre cooperación internacional en ciencia y tecnología. Mi nombre es Daniel Gamboa y tengo el honor de moderar la sesión de hoy. La investigación científica y el desarrollo tecnológico han resultado fundamentales tanto para mejorar las condiciones de vida como para ampliar las expectativas de vida del ser humano. Las contribuciones de la ciencia, la tecnología y la innovación tienen una influencia cada vez más marcada en las dinámicas que estructuran las sociedades y las aspiraciones humanas. Las poco más de 7.700 millones de personas que habitamos hoy el planeta Tierra somos la última generación de seres a bases de carbono, capaces de atestiguar las estrellas más remotas, y la primera generación de homínidos capaces de comprender lo que nos pasa por dentro. Al mismo tiempo, en las primeras décadas del siglo XXI, la convergencia de tres grandes transiciones humanas, la demográfica, la económica y la medioambiental, están dando lugar a la proliferación de problemáticas con alcance global y de complejidad cada vez mayor que ponen en riesgo los avances, pequeños y grandes, de calidad de vida alrededor del mundo. Entre los grandes riesgos identificados en años recientes por la comunidad internacional de cooperación y desarrollo, entre académicos, agencias de cooperación y organizaciones filantrópicas, cabe destacar 5 grandes riesgos, 2 existentes y 3 latentes: el cambio climático, la pobreza extrema y la desigualdad, una pandemia global, un colapso financiero y otra guerra mundial. En ese sentido, en los primeros 5 meses de 2020, la pandemia global es una realidad que está por derivar en el primer retroceso de desarrollo humano a escala global desde 1990. El mundo espera encontrar en la ciencia la salida a la crisis sanitaria global provocada por COVID-19. El llamado al sistema de cooperación internacional es acelerar dicha salida y apoyar la recuperación. Ante estos escenarios, en PNUD México consideramos pertinente cuestionar ¿cómo pueden los organismos internacionales y los organismos regionales potenciar la cooperación en ciencia y tecnología para la promoción y defensa de bienes públicos en el siglo XXI? ¿Cómo incrementar los fundamentos científicos en la configuración de estrategias o de políticas de cooperación internacional? Para ello, a continuación, esta mañana escucharemos las reflexiones de actores con experiencia destacada en los ámbitos de la ciencia, la diplomacia y la cooperación internacional. Luego de una breve ronda de intervenciones, habrá espacio para preguntas del público, así que les invitamos a que nos escriban sus preguntas en el apartado de abajo de preguntas y respuestas. Ahora, sin mayor antelación, me gustaría darle la palabra a nuestra panelista, la doctora Marga Gual. Marga es experta en diplomacia científica en the World Academy of Sciences, es asesora del Clúster de Diplomacia Científica de la Unión Europea, joven líder global 2020 del World Economic Forum, cotitular internacional de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la Ciudad de México. Como pionera de la formación en diplomacia científica alrededor del mundo, Marga ha apoyado el diseño e implementación de iniciativas de interfaz ciencia y política en Argentina, Brasil, España, México, Panamá y la Unión Europea. Tras la normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, Marga lideró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Anteriormente, ha sido asesora de políticas de alto nivel del Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación. Ha sido directora senior de proyectos en el Centro para la Diplomacia Científica en la American Association for the Advancement of Science, organización editora de la prestigiosa publicación Science, revista de divulgación científica. Y recientemente, por si fuera poco, en 2019 participó en la mayor expedición de mujeres científicas a la Antártida para luchar contra el cambio climático. Doctora Gual, gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto contar con la perspectiva de una mujer comprometida con el rol de la ciencia en la construcción de canales de diálogo y de cooperación entre países. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias al PNUD por organizar este panel tan interesante y tan importante en este momento. Y es un honor para mí compartir el panel con personalidades tan distinguidas, colegas, amigos y la comunidad científica y diplomática de México y obviamente también de la región de Latinoamérica. Yo estoy en España, así que les hablo desde el otro lado del océano,
pero esta pandemia nos ha llevado a todos, digamos, al mundo virtual y nos ha facilitado estas conversaciones, estos diálogos que ya no podemos, digamos, tener en persona, al menos por el momento. Tengo que decir que México es uno de mis países favoritos, donde he pasado grandes momentos personales y profesionales. Existe una calidad científica, un patrimonio excepcional y estoy muy, muy orgullosa y muy emocionada por trabajar en los proyectos que hoy vamos a un poco anunciar. Así que esto es también un poco un seminario un poco de primicia, ¿verdad? Bueno, yo he trabajado toda mi carrera en diplomacia científica. Entonces, Daniel me pidió como un poco introducir este concepto porque puede que muchas personas en la audiencia no estén familiarizadas o no hayan escuchado esas palabras ciencia y diplomacia pronunciarse juntas, ¿no? Y creo que esta pandemia y esta crisis global que estamos viviendo nos ha manifestado más que nunca la necesidad de poner esas dos palabras en la misma frase y de traer a las dos comunidades, la comunidad científica y la comunidad diplomática, en una misma mesa. Entonces, la diplomacia científica es una práctica que lleva muchísimos años, muchísimos siglos, digamos, ocurriendo en la práctica sin un nombre, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, yo estudié biología molecular, por ejemplo, estudié ciencias puras, trabajaba en un laboratorio y nunca me crucé con personas, estudiantes, gente que tuviera perfiles, por ejemplo, en leyes, en políticas públicas, en relaciones internacionales, en economía, derecho, ¿no? Y eso hace que la educación que tenemos sea en un silo pues bastante estrecho, y lo mismo pasa con las personas que estudian pues, economía o administración pública, derecho o cualquiera de las otras carreras que normalmente no, digamos, no traemos a en el mismo espacio. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de un problema global con una base científica, como es la pandemia del coronavirus o como es el cambio climático, que ocurre a una escala un poquito más lenta, pero que igualmente es un problema global y transnacional, nos damos cuenta de que las herramientas tradicionales que tenemos, tanto de política exterior como de diplomacia, y de cómo la ciencia está, digamos, organizada a nivel global, que trabaja, digamos, en red, pero que no se comunica necesariamente con estas estructuras de toma de decisiones, de diplomacia y de políticas públicas, nos damos cuenta de esa desconexión. Entonces, yo trabajé durante muchos años en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, como has mencionado, Daniel, la AAAS, que publica la revista Science, donde allí se creó el primer centro, la primera institución dedicada a unir la ciencia y diplomacia de una forma más formal, darle un marco, darle una forma para que los científicos pudieran aprender a comunicar su ciencia, a aprender cómo la ciencia incide en las políticas públicas, en las relaciones internacionales y también introducir, digamos, la ciencia, la tecnología, la salud, el medio ambiente dentro de la agenda de política exterior y las herramientas de los diplomáticos, ¿no? de personas que son que su formación es bastante generalista y que normalmente no tienen la formación especializada en las últimas tecnologías o en la ciencia del cambio climático, y entonces por eso necesitamos que estas dos comunidades se acerquen y aprendan a hablar el mismo idioma. Entonces el trabajo que he realizado alrededor del mundo y que ahora estoy muy orgullosa y muy contenta de continuar con México y América Latina es de crear estas estructuras que permitan a los científicos insertarse dentro de la esfera de la política pública, de la diplomacia, y que aprendan cómo comunicar y cómo transmitir esa ciencia, ese conocimiento científico, por ejemplo, ante una negociación internacional, ante un acuerdo internacional o ante un desafío común que dos o más países tienen que abordar, pero no necesariamente cuentan con las herramientas o el asesoramiento científico, sobre todo en los países del sur global. Entonces, nos encontramos con una desigualdad, no solamente en la capacidad científica norte-sur, que ya es un problema conocido, sino una brecha norte-sur en cómo introducir estos mecanismos de asesoramiento científico y diplomacia científica en los gobiernos. Entonces, el trabajo que realizamos, el trabajo que
que se hará desde la cátedra de la Ciudad de México en Diplomacia y Patrimonio Científico y que yo llevo muchos años impulsando, es precisamente el enseñar, o no enseñar, es exponer a la comunidad científica a ese idioma de la política, de la diplomacia y de cómo se formula una política pública y la incidencia que la ciencia debe tener en él y viceversa. Los organismos multilaterales como la UNESCO, como el PNUD, todas las agencias de Naciones Unidas, obviamente la OMS, siendo ahora protagonista de muchísimos debates, ¿no? Hay que hacer una mejor comunicación de cómo esas estructuras realmente funcionan, porque la gente piensa que la ONU es un gobierno mundial o que la OMS es un gobierno mundial ¿no? que dicta o que decide cómo se van a hacer las cosas y en realidad nos falta muchísima comunicación de cómo un organismo multilateral realmente está formado por Estados miembros y ellos Estados miembros son los que dictan o determinan cómo funciona esa organización y muy importante que una organización como la OMS no puede decirle a un país soberano qué tiene que hacer, ¿no? Entonces creo que tenemos una crisis ahora a muchos niveles que la ciencia nos va a resolver, que confiamos ahora esperamos que la ciencia nos dé soluciones, pero muchas veces y muchos países hemos ninguneado y hemos descartado a la ciencia y la hemos apartado de las esferas políticas y ahora le estamos pidiendo a la ciencia que desarrolle una vacuna lo más rápido posible y básicamente le pedimos a la ciencia cosas que no son realistas. Y eso surge de no tener esa integración desde el principio, esas estructuras permanentes de conexión ciencia política y sociedad y creo que este momento de la pandemia de coronavirus nos ha puesto de manifiesto estas carencias, pero también nos ha iluminado esas oportunidades. Entonces los que trabajamos en construir estas estructuras desde hace tiempo creo que tenemos esta ventana de oportunidad para que todos los gobiernos del mundo puedan incorporar la ciencia en el centro de su política exterior, en el centro de la estrategia de defensa nacional, que la seguridad nacional ya no solamente es, ¿no?, defensa ante una guerra o ante un conflicto tradicional, sino que el enemigo más invisible, la forma de vida más minúscula, que ni siquiera es una forma de vida, un virus, ¿no?, que aún se debate, nos ha puesto a todos en el mismo barco y nos ha mostrado que nuestras estructuras de cooperación global necesitan del lenguaje de la ciencia, necesitan de la cooperación científica entre todos y necesitan de la puesta en valor de los organismos multilaterales como el PNUD y de todas las agendas, unificar todas las agendas de política exterior. Por último, voy a decir que ya hemos en muchas ocasiones en el pasado ya hemos vencido enemigos de este tipo. Se venció la viruela gracias a una campaña de vacunación global en los años 80 que llevó a cabo la OMS, que vacunó a todas las personas del mundo, ¿no? Entonces, hemos conseguido erradicar enfermedades en el pasado. Creo que tenemos que inspirarnos en esos éxitos. Obviamente, una vacuna, si viene, ojalá pronto, del coronavirus, tendrá que ser accesible a toda la comunidad global, sin brechas y sin ¿no?, precios inabarcables para ciertos países y lo fundamental también es entender que el cambio climático y nuestros desafíos ambientales siguen ahí y que no por nuestro foco ahora, básicamente nuestra mirada en resolver el coronavirus, que es fundamental, no se resuelven el resto de desafíos que ya veníamos hablando y que ya veníamos enfrentando, también transfronterizos que también necesitan de la acción común. Así que creo que la cooperación científica va a entrar esperemos, en las agendas de política exterior, de sistema multilateral y la reconstrucción que veremos, ojalá que sea mucho más sostenible y mucho más resiliente. Por último, diré que la diplomacia, y aquí nuestros compañeros de Cancillería y de Amextit lo pueden también tocar este punto, la diplomacia ya no es un tema solamente de los gobiernos de la nación-estado, ¿no? Ahora ya tenemos muchos actores en la diplomacia, tanto a nivel supranacional como a nivel subnacional. Entonces, las ciudades, los estados toman un papel fundamental en esta resolución de conflictos globales y por eso la diplomacia de las ciudades toma más fuerza que nunca, sobre todo las ciudades globales como la Ciudad de México, y ahí es donde se inserta esta cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia que estamos muy, muy emocionados de compartirles más información más adelante en el panel. Gracias.
Gracias a ti, Marga. Tocas unos puntos muy importantes en relación a la relación de las herramientas que tenemos como sociedad organizada para hacer frente a nuevos retos. A continuación daremos la palabra a Gustavo Cabrera. Gustavo es director general de Cooperación Técnica y Científica en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMECSID. Gustavo cuenta con una amplia carrera de poco más de 40 años de servicio en la administración pública mexicana a nivel federal y estatal. Destacaré solamente algunas de esas fases de experiencia. Recientemente habías fungido como autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa. También fungió como director general de Jurídico y de Gobierno en la delegación Xochimilco, ahora alcaldía. Fue director general de la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente. Gustavo, gracias, muchas gracias por aceptar sumarte a este intercambio de reflexiones con nosotros. Más allá del bono demográfico que ahora tiene América Latina y el vasto talento científico de la región, como bien mencionaba Marga, los desafíos estructurales en América Latina han dado lugar a que las respuestas científicas no siempre estén a la altura de las expectativas, ya sea en términos de tiempo o de contundencia, sobre todo ahora durante la pandemia, eso se refleja bastante. Tú estás al frente en primera línea en temas de cooperación sur-sur por parte de México. Desde tu perspectiva, ¿cómo es que la cooperación sur-sur está contribuyendo a superar estos retos regionales en investigación científica? Y también si nos podrías compartir algunas de las iniciativas emblemáticas que tiene ahorita México en estos temas. Muchas gracias al PNUD. Daniel, gracias por la presentación. Compañeros, muy buen día. Yo quiero agradecer y sentirme muy orgulloso de participar en la tercera sesión de Cooperación en Ciencia y Tecnología. Creo que la cooperación para el desarrollo en México como un modelo de trabajo que se está desarrollando ayuda bastante a plantear muchos de los escenarios y sobre todo de los retos futuros que tenemos enfrente. Indudablemente, creo que el tema de ciencia y tecnología nos lleva a reconocer que dos grandes escenarios o dos grandes temáticas que de alguna manera se han trabajado profesionalmente de manera muy selecta, y lo digo respetuosamente, en el sentido de la selectividad como una forma de profesionalización del trabajo. La diplomacia y la ciencia son dos campos que han encontrado una forma de conjunción bastante interesante y provechosa. Hemos dejado de ser el escenario altruista, filantrópico, por llamarlo de alguna manera, en el cual algunos países bondadosamente, entre comillas, generaban la infraestructura y los espacios necesarios para el crecimiento, la recuperación y en algunos casos el relanzamiento de las economías y de las estructuras económicas de un modelo muy cuestionado en función de estos procesos cíclicos. Quiero referirme a las dos últimas décadas en Latinoamérica y en el mundo, básicamente, ¿no? Venimos de un escenario donde una economía nos generaba los lineamientos de ser un escenario consumidor, dejando de lado el escenario creador. Y el reto de la ciencia en la actualidad nos lleva a plantearnos ese espacio, donde estamos parados en cuanto a la capacidad o en cuanto a la inserción dentro de la economía mundial. Y ahí es uno de los puntos muy interesantes donde la ciencia y la diplomacia nos ayudan a trabajar. Quiero mencionar como un ejemplo de una experiencia relativamente reciente para mí, a lo mejor para ustedes es un poco más conocida, el tema del sincrotrón en Jordania, que es un lugar donde se ha caracterizado por una pugna relativamente histórica, territorialmente hablando, religiosamente hablando, en una zona muy conflictiva, pero que el sincrotrón, a través del proceso del conocimiento científico y de tener muy claro cuáles eran los objetivos, llevó a sumar a los países que se encontraban o se encuentran en conflicto a un proyecto que los une. Podemos ver científicos de diversos países del Medio Oriente que políticamente están enfrentados, tal vez hasta religiosamente, lo digo con respeto, pero que en el tema de la ciencia se encuentran unidos en un objetivo. Y ese modelo nos ayuda a replantear y a repensar las cosas. Dejamos
El escenario de trabajo, quiero mencionar que la MEXID surge como un organismo a raíz de que se publica la Ley de Cooperación Internacional, donde México se involucra en este escenario, donde somos un país receptor de cooperación. No entraríamos un poco a reflexionar sobre la teoría de la cooperación internacional, sino más bien me remontaría al tema presente, donde después de que pasamos o nos insertamos en la OCDE, dejamos de tener el estatus de país receptor para convertirnos en el país oferente de cooperación. Y es ahí donde se inicia el reto. Yo creo que más adelante Efraín, que realiza un excelente trabajo en la Cancillería en el tema de América Latina, nos precisará con más detalle los temas en Sur-Sur. Pero mientras, hay escenarios de trabajo que nos han llevado a replantear cómo la región o el continente se plantea como un escenario de oportunidad, independientemente de la política ideológica de cada uno de los regímenes. Pero al final de cuentas tenemos a una comunidad científica que se encuentra en un escenario de oportunidad de cómo reconfigurar dos cosas. El planteamiento de la ciencia ante los hechos evidentes como la pandemia, regresar al laboratorio con el escenario de tener cepas de investigación que nos llevan a prevenir no nada más lo que pasa en un país, sino lo que puede pasar en el país vecino o lo que puede pasar en escenarios regionales. Y es ahí donde la experiencia valiosa de estos avances científicos se van a convertir en la bóveda científica del futuro de una región. Cuando me refiero a la bóveda, me refiero que no necesariamente los estudios muy específicos que se realizan en los laboratorios o en las ciencias sociales o en los avances tecnológicos o en la misma innovación nos llevan a pensar de que tenemos que hacer estudios sobre temas muy prácticos, reales e inmediatos. No, tenemos que volver a recuperar este escenario de la bóveda científica. Esta bóveda científica que nos iba acumulando los grandes conocimientos y que permitía nada más, lo digo simplistamente, ir y sacar del archivo la investigación sobre la viruela y volverla a reactivar, por decir algo, o un caso de sarampión que en la Ciudad de México también nos tuvo hace 2 meses en una situación de incertidumbre porque empezó a brotar de manera muy descontrolada. Afortunadamente fue la experiencia de algunos científicos lo que nos ayudó a que el cerco sanitario se volviera a plantear. Pero esa experiencia la tenemos que llevar hacia Centro y Sudamérica, en el caso del continente americano. Pero también la tenemos que llevar hacia Europa, también la tenemos que llevar hacia Oriente. Déjenme decirles que lamentablemente el COVID tuvo como consecuencias que se cancelara el STS, un evento internacional, el Science Technology for Society, que se hace en la ciudad de Kioto, Japón, el evento anual, y se había conseguido un evento regional para América, el primer evento regional, donde íbamos a tener la presencia del orden de más de 100 científicos y tomadores de decisiones públicas en la Ciudad de México. Bueno, habrá oportunidad de replantearlo, tal vez ahora las condiciones ya no sean físicas, tal vez sean virtuales, pero el reto que tenemos es cómo poder transmitir. Y la diplomacia científica va a ser nuestro escenario. Ese escenario en el cual, a través del intercambio de experiencias, que como se dijo hace rato, históricamente se venía haciendo, porque muchos de los grandes representantes de la diplomacia mexicana habían sido o han sido grandes eminencias de la cultura, de la ciencia, y que terminaban siendo embajadores del crecimiento y del conocimiento, como se venía planteando. Eran nuestros máximos representantes. Bueno, ahora el planteamiento es la sinergia entre la habilidad de la relación diplomática, la habilidad de la política internacional, junto con el conocimiento científico como aliado de la tecnología y de la innovación. Ese es el escenario que nos queda. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con aquellos escenarios donde la infraestructura es muy desventajosa? Ahí es donde vamos a trabajar de manera recíproca. Nada más pongo un ejemplo. Estamos trabajando en México, en la Ciudad de México, tal vez no sea del conocimiento general, tenemos una de las mejores clínicas de la columna, que se encuentra en un hospital de la Ciudad de México, el Hospital de la Villa, y estamos haciendo una estrategia de alianza con Centroamérica. La gente cree que las únicas enfermedades relevantes e importantes son aquellas que son crónicas, degenerativas y evidentes, pero también hay padecimientos físicos que limitan
que complican y sobre todo no permiten que la sociedad tenga un desarrollo ergonómico completamente. A lo mejor el concepto no es el correcto, pero la idea es de que todo tipo de padecimiento pueda ser entendido, atendido y sobre todo con... Entonces, con Guatemala, Honduras y El Salvador hemos establecido una alianza con la Clínica de la Columna con la idea de que tengamos un intercambio permanente con los médicos ortopedistas y de columna de Centroamérica que no tienen un escenario práctico e inmediato en su país de origen. La mayoría de ellos que económicamente pueden hacerlo, viajan al extranjero. Pero no es viajar al extranjero para preparar empresarios. No es el escenario de donde tenemos que formar profesionales de la medicina privada. Tenemos que regresar a la medicina social y colectiva, donde sumado con los saberes y haberes populares nos ayudan a crecer. Y ese es el reto de la diplomacia científica, cómo hacer la ciencia oficial como una forma de comunicación, pero sumada con la ciencia popular o la ciencia de los saberes y los saberes, donde sigue siendo el origen del principal escenario del conocimiento científico. Según mi reloj, creo que estoy en tiempo ya de los 8 minutos, pero yo quería replantear la Secretaría de Relaciones Exteriores y la MEXIT como órgano desconcentrado. Tenemos el proyecto de becas. Creo que es el momento de replantear. No es a través de becas, es a través de acuerdos de diplomacia científica como debemos de actuar, en el cual las aportaciones que hagamos no nada más sean en lo económico, sean en infraestructura, sean en un escenario. Y el ejemplo que vamos a hablar al rato con la Secretaría de Ciencia, Educación y Ciencia de la Ciudad de México, eso es un claro ejemplo. Las cátedras deben de ser los medios para llegar y acercarnos a los espacios donde difícilmente la gente pudiera tener el acceso. La tecnología a través de los webinars nos obligó a entrar en un mundo que era muy desconocido tal vez para algunos. Ahorita ya es lo más cotidiano. Entonces, ese avance científico, tecnológico, lo tenemos que aprovechar. Nada más un último comentario. Tenemos 168 becarios para este año. Déjenme separar rápidamente. CONACYT beca mexicanos para ir al extranjero y la MEXIT beca extranjeros para venir a México a transmitir o a aprender la experiencia. Nada más quiero decirles que tenemos alrededor de 164 becarios, pero no tenemos ningún extranjero de Inglaterra, ningún extranjero de Alemania que decidan venir a México a aprender. Ahí vamos a tener que replantear la cooperación educativa, científica y de formación. ¿Por qué? Porque los investigadores alemanes vienen con todo el paquete completo de su institución alemana y no requieren de alguna infraestructura mexicana. Y hay un planteamiento que el canciller nos ha pedido, es construir un hub de la investigación, y lo empezamos a platicar con la gente del gobierno de la Ciudad de México para que en Azcapotzalco se pudiera crear una infraestructura donde pudiera ser parte de lo que México ofrece como diplomacia científica. Así como los sincrotrones en el mundo permiten que la gente, los investigadores vayan a realizar sus investigaciones a cambio de que los resultados se queden ahí, parte del mismo esquema lo podemos hacer. Que el hub de infraestructura permita a los investigadores de cualquier parte del mundo venir a México temporalmente a realizar un estudio, pero que los resultados se queden aquí mismo y sirvan para la reactivación económica. Son proyectos que de alguna manera nos deben de enfocar hacia el nuevo escenario. La cuarta transformación del gobierno actual de México nos lleva a replantear temas, sobre todo en ciencia, tecnología. Repito, tenemos que dejar de ser consumidores para convertirnos en creadores y tener un escenario de mayor presencia en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Tocas igual puntos muy interesantes. Marga ya había mencionado de la importancia de la confluencia entre las culturas, o más, no culturas, sino entre las prácticas de la diplomacia y la comunidad científica. Tocas un tercer punto muy importante, que es cómo democratizar los beneficios de la ciencia, la tecnología e innovación en términos sociales y no solamente económicos o productivos. Antes de darle la palabra a nuestra siguiente panelista, nada más invitar al público a que por favor, si tienen preguntas, pueden hacerlas en la parte de abajo donde tienen la sección de Q&A. Y sin más antelación, daríamos la palabra entonces ahora a la doctora Ofelia Angulo. La doctora Ofelia Angulo tiene a su cargo actualmente la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del actual gobierno de la Ciudad de México.
Es doctora en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de París, con 63 publicaciones en revistas indexadas. Es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, o SNI. Como parte de su experiencia en la administración pública, destacan sus responsabilidades como secretaria de Extensión y Vinculación y como coordinadora sectorial académica en el Tecnológico Nacional de México. Asimismo, es integrante honoraria de diversos organismos colegiados de México y América Latina en materia científica. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos podrías, por favor, compartir tus reflexiones en torno a la ciencia como pilar del soporte para el desarrollo sostenible? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la PNUD por la invitación. Soy portadora de un saludo de la doctora Rosalba Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero en su representación me voy a permitir compartir algunas reflexiones sobre la importancia de la cooperación en ciencia y tecnología en el marco de esta serie de webinars de la cooperación para el desarrollo en México que organiza la PNUD. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente por la invitación. Voy a compartir unas láminas rápidamente. La primera de ellas que habla justamente del tema que nos ocupa, la cooperación en ciencia ahora en la era de la pandemia COVID-19. Y en esta lámina yo quiero que recordemos juntos que la cooperación internacional es uno de los pilares fundamentales del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y pueden ustedes leer en esta declaración propia de ella que la cooperación internacional es necesaria para intercambiar experiencias y conocimientos con el fin de generar mejores acciones para las y los habitantes en la capital. Nuevamente, el tener al centro al ser humano, como lo mencionaba ya Gustavo Cabrera, de democratizar el conocimiento, de hacerlo una realidad para las sociedades y en nuestra particularidad con la población de la Ciudad de México. Actualmente, los grandes problemas nacionales e internacionales que enfrenta la humanidad deben ser abordados desde la perspectiva internacional. Ninguna nación puede jactarse de contar con la solución completa, sino que la cooperación internacional tiene que ser adoptada por todas las naciones para llegar más rápidamente a los problemas globales que tienen que ver, por supuesto, con cambio climático, con salud, que es el caso de la pandemia de COVID, pero también con educación, también con economía. Los modelos económicos que hoy vivimos tienen que cambiar. No podemos pensar que haciendo las cosas de la misma manera vamos a llegar a resultados diferentes, y la realidad virtual en la que nos encontramos hoy en día nos debe llevar a reflexionar sobre estos aspectos. La ciencia, la tecnología y la innovación como una política de Estado está también enmarcada en el plan de gobierno que establece la Ciudad de México y que nuevamente está enmarcada en el desarrollo sustentable como una oportunidad y un compromiso para garantizar el futuro de los habitantes, la sobrevivencia, la supervivencia de los habitantes de la ciudad. Y todo eso nos lleva a reflexionar nuevamente en cuidar los recursos naturales a través de un conocimiento y un compartir de lo que la ciencia y la tecnología nos ofrecen. Entonces, la Ciudad de México está comprometida con los objetivos de las Naciones Unidas, y aquí particularmente toma relevancia el tema de salud, el tema de la alimentación, y para ello la Ciudad de México, Gustavo Cabrera mencionaba hace unos minutos de la clínica de la columna, pero yo también quisiera compartirles que la Ciudad de México tiene una clínica de VIH con reconocimiento internacional muy, muy importante, la Clínica Condesa, con todas sus
sedes en diferentes alcaldías de la Ciudad de México ha llamado la atención internacionalmente y han venido científicos de diversos países a reconocer cómo la ciudad ha abordado esta perspectiva, no solo este problema, no solo desde la perspectiva de atender al enfermo, sino de hacer investigación con ellos y encontrar soluciones multidisciplinarias, transdisciplinarias, desde todos los ámbitos de la ciencia. Entonces, adicionalmente, la Ciudad de México, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Una de las cosas que debemos recordar es que la Constitución Política de la Ciudad de México no está solo enmarcada en un gobierno actual como el que tenemos hoy. Es pionera y es vanguardista la Constitución desde la perspectiva, por ejemplo, de ser vanguardista en que la ciudadanía aproveche los beneficios de la ciencia desde antes que se hiciera la reforma al tercero constitucional en materia de hacer un derecho el reconocer o el usar los beneficios de la ciencia en la población. La Ciudad de México ya había encabezado esta perspectiva en su artículo 8 de Educación y Ciencia. Entonces, en la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y un elemento fundamental para el bienestar individual y social, y el gobierno garantiza el libre acceso y uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad a la investigación científica y tecnológica, así como, por supuesto, lo que ya comenté al inicio, a disfrutar de sus beneficios. Ahora, ¿cómo hacer esto que suena tan bonito una realidad? ¿Qué es lo que este gobierno está haciendo para que eso que establece la Constitución se vuelva una realidad? Y ahí es donde vienen las acciones que la Ciudad de México ha emprendido para hacer de la cooperación internacional y traer los beneficios de la ciencia y la tecnología a la ciudadanía. Y si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver entonces que en el marco de la diplomacia científica, que es pues generar espacios de acercamiento entre la comunidad científica, las personas responsables de la formulación de política pública, en la Ciudad de México hemos creado el programa Interfaz Ciencia Política, en donde hay una generación de jóvenes, 6 doctores jóvenes que participan en las diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México para acercar el conocimiento científico al diseño de política pública. Están en medio ambiente, están en transporte, están en salud, están en temas de resiliencia, en desarrollo económico. Entonces, hay investigadores no como asesores externos, sino investigadores directamente trabajando en estas dependencias de gobierno para que la política pública tenga un respaldo, un reconocimiento de la ciencia en el diseño de política pública. Y también hemos aprovechado la presencia de la Red Global de Mexicanos en el Extranjero para abrevarnos del conocimiento que se ha generado por mexicanos en el extranjero y que nos permita fundamentar mejor la política pública. La siguiente, por favor. Recientemente, pues hace un año, el 11 de marzo del 2019, la Ciudad de México creó la Red ECOS, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, integrada por las principales instituciones de educación superior, no solo las grandes, también las chiquitas. En este esquema de cooperación no tenemos que pensar en quienes tienen la mayor infraestructura. No debemos subestimar a ninguna institución, a ningún investigador, sino que todos debemos sumar desde el nivel y el lugar donde nos encontremos. Entonces, la Red ECOS busca eso, sumar a grandes y pequeños, sumar a todos en realidad,
para resolver los principales retos que enfrenta la ciudad, que como dije al principio son los retos de todas las megalópolis del mundo y que son los retos globales también. Y ahí están algunos de los grupos que sean sismología, por ejemplo, es un problema latente que en esta pandemia nos tiene a todos con los nervios, porque imagínense ustedes lo que sucedería en la ciudad si en este momento surge un sismo. Pues debemos estar preparados y la Ciudad de México tiene protocolos previstos por si esto sucede. El tema de salud, inmediatamente se creó un grupo de salud para atender, y en lo que la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología ha hecho recientemente para atender el reto de la pandemia COVID es que los diferentes institutos nacionales de salud se han integrado en un grupo para no duplicar esfuerzos, para trabajar colaborativamente, para integrar juntos un programa de investigación sobre COVID-19. Y algo que ha sido muy valioso también en la cooperación internacional son las alianzas con organismos, con países internacionales como Inglaterra, que tiene en el Institutional Links en la convocatoria conjunta que se ha emitido para hacer trabajos sobre la pandemia con investigadores del Reino Unido e investigadores mexicanos. Y también le dimos amplia difusión en las Redecos a la convocatoria que emitió el sincrotrón mexicano ubicado en Hidalgo para establecer proyectos en los que científicos mexicanos desarrollen en infraestructura de nivel de sincrotrón con el haz de luz importante que nos ayude a definir estructuras moleculares de las diferentes proteínas que integran el SARS-CoV. Entonces, estas cooperaciones internacionales nos ayudan a juntos ir encontrando soluciones al reto. Y la última diapositiva, por favor, si nos permiten, en este tema que han tocado con pinceladas tanto Marga como Gustavo, a quienes les agradezco mucho que hayan hecho esto, pues el 9 de diciembre del 2019, el señor Frédéric Vacheron, con la teniendo como testigo de honor a Gustavo Cabrera, la secretaria, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, firmó un acuerdo para crear la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. En este programa, en esta cátedra, lo que busca es generar esos espacios para que los científicos de Latinoamérica, para empezar, tengan un lugar para intercambiar sus conocimientos, pero también para formar capital humano en materia de diplomacia de la ciencia. Esto es muy importante, cómo traer el conocimiento al gobierno, a la generación de políticas públicas que comenté al principio, y para eso hemos diseñado un webinar que el 28, si pasamos a la siguiente, por favor, si me haces el favor, y este es como un anuncio, esta semana, el jueves 28 de mayo, tendremos el lanzamiento oficial de la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Es de 10 a 11 de la mañana y están pues todos cordialmente invitados a conocer los detalles de esta cátedra. Yo no quiero restarle, o sea, usar el tiempo para hablar, puesto que quiero dejarles con las ganas de asistir a este webinar en el que participan y coordina pues la doctora Marga Wall y la doctora Ana María Cheto de la UNAM. Ellas dos son las coordinadoras de este lanzamiento oficial de la Cátedra Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la UNESCO. Yo quisiera con esto agradecer nuevamente a la PNUD por la invitación, en nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez nuevamente, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que pudiera tener nuestra audiencia. Gracias, doctora Angulo, y creo que también tocas otro punto importante, que es este tema de no dejar fuera
a instituciones pequeñas este tema de las capacidades, que también se puede llevar al tema de cooperación en términos también de capacidades. Sin mayor dilación, ahora escucharemos la perspectiva diplomática de Efraín Guadarrama. Efraín, maestro en Derecho y Economía por la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Viena y la Erasmus University Rotterdam. Es actualmente director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos y coordinador nacional de México ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Efraín, gracias por participar en esta conversación. El piso es tuyo. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Carlos, y gracias a PNUD por la invitación. Yo me encuentro aquí en representación del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, quien lamentablemente no pudo acompañarnos. Cuando México presenta su candidatura como presidencia para la CELAC, sabíamos que íbamos a asumir el gran reto de impulsar la integración latinoamericana y caribeña, pues en una región que actualmente está muy fragmentada. Por esto mismo, México impulsó un plan de trabajo enfocado en temas técnicos con el objetivo de generar consensos de manera más fácil y demostrarle al mundo que en la región, que en América Latina, hay temas de beneficio general en donde sí nos podemos poner de acuerdo. Este plan de trabajo consta de 14 ejes de acción en donde destaca la cooperación espacial, el primer encuentro de rectores, la agenda con China y la agenda que se busca implementar en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año. Sin saber lo que nos esperaba al mundo pocos meses después, en este plan de trabajo también se incluyó el proyecto de analizar, de monitorear los virus y bacterias de la región, así como la resistencia que estos están generando hacia los medicamentos. Recordemos que este plan de trabajo se empezó a trabajar con los países en el mes de octubre del año pasado. Entonces, enmarcándonos en este proyecto, México ha empezado una serie de acciones que ha permitido tener un frente común en América Latina contra el coronavirus. Este proyecto, este eje de acción del plan de trabajo, sin que nosotros pudiéramos preverlo, se tornó en el proyecto más importante y el más activo de nuestra presidencia. Primero que nada, en enero y a partir de la experiencia de nuestro país en la crisis sanitaria vivida en el 2010 con la pandemia del virus H1N1, cuando el ahora canciller de México, Marcelo Ebrard, era jefe de gobierno de la ciudad, la CELAC emite un comunicado especial sobre el seguimiento a los brotes de esta enfermedad y hace un llamado para coordinar de manera global las prevenciones y la propagación de este virus, haciendo también un llamado a coordinarse también con la Organización Mundial de la Salud y específicamente en la región con la Organización Panamericana de la Salud. Pocos días después, la CELAC funda la red de expertos en agentes infecciosos y enfermedades emergentes y reemergentes. Esta red ha tenido hasta el momento 3 sesiones donde participan 50 especialistas de 19 Estados miembros. También en la última sesión del mes pasado se integró la Organización Panamericana de la Salud, donde sus expertos resolvieron preguntas directas de los integrantes de la red sobre tratamientos de pruebas y medidas de prevención del COVID-19. En el marco de esta red de expertos también generamos una estrategia de comunicación social donde se han estado publicando de manera periódica información verificada por los Estados miembros e infografías elaboradas por los integrantes de la red. Por otra parte, y en el marco de este mismo eje de acción, el 26 de marzo se llevó a cabo la reunión ministerial virtual sobre asuntos de salud para el seguimiento de la pandemia, donde además de tener una participación muy nutrida de los Estados miembros, se sumó la secretaria general
de la Conferencia Iberoamericana, Rebeca Greenspan. Se sumó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, la directora general de la OPS, el subdirector regional para la FAO. En fin, fue una convocatoria que permitió abordar el problema desde muchas perspectivas. A partir de esta reunión ministerial, logramos hacer que en alianza con la FAO y con la CEPAL se instalara el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, que busca hacer un análisis del impacto económico y social de la pandemia en la región. Y se publicaron los estudios de coyuntura, escenarios y proyecciones hacia el 2030 ante la presente crisis del COVID-19, elaborado por la CEPAL, y el estudio de la seguridad alimentaria bajo la pandemia de COVID-19, elaborado por la FAO. Estos dos estudios se elaboran por estas dos agencias de las Naciones Unidas a solicitud del Gobierno de México como presidencia de la CELAC. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir que está haciendo la CELAC ante la situación del coronavirus? Estamos tratando de abordar desde otras áreas, desde otras arenas que para nosotros son muy importantes y que no son las tradicionales en este momento. El día 28 de mayo, o sea, el jueves de esta semana, vamos a tener una reunión ministerial donde estamos convocando México como presidencia de CELAC y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL. En esta reunión, que titulamos Hacia la nueva economía global post-pandemia, encuentro universitario ministerial, van a participar 10 rectores y decanos de toda América Latina, empezando por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, y los cancilleres y ministros de Economía y Comercio Exterior de la CELAC. En este encuentro también va a participar la doctora Alicia Bárcena, quien hará una presentación oficial del estudio que se elaboró de la mano sobre los efectos económicos de la pandemia en América Latina y el Caribe. Y en segundo término, tenemos el 5 de junio la reunión que titulamos Retos del sector educativo post-pandemia, encuentro universitario ministerial, donde también van a participar otros rectores de la región, con ahora los ministros de Educación y los cancilleres de América Latina y el Caribe. En fin, tenemos una importante agenda y creo que la región en este momento coincide que la pandemia es una razón muy sólida para unir esfuerzos y coordinarnos entre todos los países de la región, y creo que la CELAC ha demostrado que la coordinación entre América Latina y el Caribe sí es posible. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Efraín, por compartirnos esos ejemplos, y la verdad es que sí es cierto que la CELAC ha tenido una agenda muy atinada en términos de problemáticas y potenciales soluciones de la región. Sin tomar más tiempo, muy brevemente le pediría a Gustavo atender una pregunta del público en relación a de qué manera está la MEXID aprovechando la red de talentos de mexicanos en el exterior. ¿Hay alguna vinculación con esta red? ¿Han habido acercamientos en ese sentido? Sí, gracias. Sí, ya contesté también por escrito esta pregunta. Nos las hace una muy buena amiga y reconocida diplomática mexicana, que tiene ya una carrera muy importante. Creo que la red de expertos y sobre todo la red de investigadores mexicanos en el exterior nos va a ayudar a ser el brazo operativo de la diplomacia científica. No debemos de verlo como le llamamos aquí en México nuestros garbanzos de a libra, que son quienes salieron después de haber hecho un esfuerzo de conseguir una beca, se abrieron espacio en una universidad relevante y se convirtieron en un activo valioso,
pero para el país que lo recibió. Quiero poner el ejemplo rápidamente en el caso de Raúl Rojas. Raúl Rojas es un investigador relevante porque es el que ha encabezado el tema de los automóviles autónomos, donde la Universidad Libre de Berlín le encargó ese proyecto y ha sido tan relevante que Tesla está por llevárselo a Silicon Valley como su investigador principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la red de talentos mexicanos en el exterior? Involucrarlos. O sea, tenemos que hacer un gran trabajo y un gran pacto social donde veamos al profesionista mexicano en el exterior como un desdoblamiento del trabajo interior, no como alguien que aprovechó una oportunidad que es real y que destacó en temas donde la infraestructura del país no le pudo generar este proyecto de desarrollo. Entonces, ese es un trabajo muy relevante que estamos haciendo en el 2020, identificar este gran capital o activo humano que se encuentra fuera del país, que sigue siendo valioso para el país y que está desarrollando avances científicos. Esos avances científicos, quiero decir, por ejemplo, tenemos grandes investigadores aeronáuticos en la India, mexicanos en la India, tenemos en Ucrania, donde han encontrado este espacio, pero no dejan de ser parte del activo del conocimiento y la ciencia en el país. Entonces, rápidamente, como le comenté a la embajadora Roberta, la red de talentos debe de ser el brazo operativo de la diplomacia científica mexicana en el exterior. Esa sería la respuesta. Daniel. Muchas gracias, Gustavo. Y a continuación tenemos un par de preguntas también para las doctoras, para la doctora Gual y para la doctora Angulo. Si me permiten, primero para Marga. En los últimos años, como se ha discutido a lo largo del panel, el panorama de investigación científica se ha sofisticado, pero por otra parte los mecanismos y las herramientas de la cooperación al desarrollo tienen también sus propios tiempos. ¿Qué elementos son imprescindibles para la incorporación de la ciencia, no solo como asesoría científica, sino también como colaboración en las políticas o en las estrategias de cooperación? Muchas gracias, Daniel. Creo que uno de los pilares fundamentales está siendo y va a ser la ciencia abierta, ¿no? Que también es uno de los pilares de la UNESCO y de las Naciones Unidas, porque estamos viendo un cambio de paradigma en cómo se publica, cómo se evalúa y cómo se difunde la ciencia, no solamente entre científicos a nivel global, sino también cómo esa ciencia se transmite a la sociedad y a la toma de decisión. Entonces, creo que hemos visto un experimento acelerado y que se ha digamos, adoptado esta ciencia abierta mucho más rápido de lo que ninguno pensábamos y que esta pandemia nos ha llevado a acelerar muchísimos, ¿no? A adelantar muchísimas cosas que pensábamos que estaban a décadas o que no íbamos a lograr en un tiempo tan corto. Y nos ha dado también ¿no? un poco el primer, o sea, ¿cómo se llama en español? El glimpse de lo que va a ser posible y de que todas las barreras que teníamos para ciertas cosas, de que esto no puede ser, esto es demasiado caro, esto vamos a tardar mucho, no hay incentivos, ahora todo esto se está derrumbando y estamos viendo una aceleración en todo tipo de políticas, pero especialmente en la política de acceso abierto. ¿Qué significa esto? Que ahora los científicos publican directamente al mundo, ¿no? Publican en unos servidores que se llaman preprints y los resultados de las investigaciones sobre el coronavirus están inmediatamente accesibles al mundo. Y eso hace que científicos de todos los países mucho más rápidamente los puedan evaluar y los puedan verificar y, en caso de ser correctos, se pueda proceder a su publicación, digamos, oficial. Entonces, ese cambio de paradigma en la ciencia del coronavirus, yo creo que nos va a resultar en un cambio de cómo se hace la ciencia en general y también ese paradigma de cooperación científica nos ha dado el modelo a seguir para la política y la toma de decisión, ¿no? Si los científicos han podido trabajar juntos, han podido derribar esas barreras políticas, ideológicas, como bien comentaba Efraín, temas que muchas veces son mucho más difíciles de consensuar. La ciencia ha sido ese eje transversal que nos ha llegado a todos por igual y todos los países están de acuerdo en contribuir a
a ese acervo común de conocimiento para superar juntos la pandemia. Así que creo que uno de esos cambios brutales de paradigma que vamos a ver es el acceso abierto a la ciencia y así acelerar la participación de todos los países del mundo en la ciencia, porque como sabemos todavía las publicaciones, las revistas científicas suponen una barrera porque publicar en ciertos lugares es muy caro y entonces no todos los países tienen las mismas capacidades. Entonces creo que en ese ámbito uno de los aspectos positivos dentro de la gran tragedia que nos ha traído el coronavirus ha sido esta aceleración de muchos mecanismos que nos parecían bastante utópicos o que estaban más lejos en el tiempo, y así creo que también vamos a acelerar esta incorporación de la ciencia en todas las esferas de la política y de la diplomacia, porque ya hemos podido comprobar que es la única manera, ¿no? Entonces tenemos muchos modelos para aportar al mundo y a todos los países para modelos probados que han funcionado y que ahora es cuestión de adaptarlos a los diferentes contextos, diferentes países, diferentes regiones, y una de la misión de la cátedra precisamente va a ser esa, de ver cómo podemos en un contexto latinoamericano, regional, usar estos mecanismos de vinculación ciencia, política, sociedad para abordar los desafíos conjuntos. Gracias, Marga. Doctora Angulo, un par de preguntas sobre precisamente el tema de cómo superar estas barreras que separan a la comunidad científica de la sociedad, es decir, cómo propiciar la vinculación entre la comunidad científica y la sociedad. Y por otra parte también, cómo incrementar la participación de grupos tradicionalmente en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación, ya sean jóvenes, mujeres, indígenas, cómo propiciar la participación de ellos y el acceso al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias a quienes hicieron las preguntas muy pertinentes. Efectivamente, el gran reto es llevar los beneficios de la ciencia a la sociedad. Ese es el gran reto. Sin embargo, tomemos el caso de la pandemia COVID. El beneficio puntual va a ser pues, el generar una vacuna para la pandemia. Y ahí están trabajando investigadores de diversos países colaborativamente para llegar lo más rápidamente a eso. Pero, ¿cómo hacer del conocimiento de la sociedad lo que se está haciendo? Es a través de la divulgación de la ciencia. La Red ECOS creó un programa de divulgación de la ciencia con la participación de todas las instituciones de educación superior que integran la red, y lo que pretende es llevar al sistema colectivo de transporte del metro, al metrobús, a la radio, a la televisión, usar todas las radios universitarias, desde la Universidad Nacional Autónoma de México hasta la Flaxo, que es un organismo internacional ubicado en la Ciudad de México. O sea, usar todas las capacidades que tienen las instituciones miembros de la Red ECOS para llevar el conocimiento de la ciencia a niños, a jóvenes, adultos, ancianos. O sea, llevar el conocimiento en su propio lenguaje, en su propio conocimiento, lo que los científicos están haciendo. Ahora, ¿cómo participa la sociedad en la construcción de política pública? En cada uno de estos grupos, yo les he mencionado mucho a los investigadores, esta es su gran oportunidad para incidir en política pública. Si siempre se habían quejado de que el gobierno no hace nada por la seguridad, de que el gobierno no hace nada por mejorar la economía, bueno, pues aquí tienen un mecanismo para que lo que ustedes piensan que debe de hacer el gobierno para incidir en los problemas con la participación ciudadana, este es el momento. No se quejen, no tienen razón de quejarse de que no se está haciendo lo que ustedes piensan, porque es aquí, este es el mecanismo, la red y la cátedra ofrecen a la sociedad en su conjunto el mecanismo para aportar las cosas que piensan que deben de hacer. Y por supuesto, muchas de las iniciativas que se han ventilado, que se han compartido a través de la red ECOS, han sido retomadas por los gobiernos.
trabajamos de manera muy colaborativa, se han integrado muchos esfuerzos que estaban atomizados en las diferentes alcaldías y se han integrado, por ejemplo, para recuperar el suelo de conservación de la Ciudad de México, que es un gran reto, porque hay muchas invasiones en esos espacios. Ahí es donde están las comunidades indígenas que no han tenido el respaldo para que la tierra se conserve y la producción de alimentos sea sustentable y sea productiva. Entonces, está el sector social involucrado, está el sector científico involucrado y está el sector gobierno involucrado para juntos atender las soluciones que enfrentamos en esta gran ciudad y que pueden ser de modelos para otras megalópolis. Muchas gracias, doctora. Efraín, si nos podrías compartir con el público, nos preguntan ¿cuál se espera será el resultado más importante de la presidencia pro tempore de México al frente de la CELAC al final de su ciclo? Y también, si nos podrías compartir, mencionaste, por ejemplo, la colaboración con la CEPAL para la presentación de este estudio y también tiene una colaboración importante con la FAO. ¿Qué otras colaboraciones está impulsando la CELAC con organismos internacionales, ya sean regionales, perdón, de otras regiones o multilaterales en estos temas de ciencia y tecnología? Gracias, Daniel. Pues yo creo que el logro más importante de la CELAC en la presidencia de México va a ser, sin duda alguna, el poder tener un mecanismo que funcione, que integre a los países de América Latina y el Caribe. Como lo mencioné, el plan de trabajo de México al frente de la CELAC aborda un número importante de temáticas y son proyectos en específico que además de abordar las cuestiones de cada uno de los proyectos, pues es poner a todos los países en una misma sintonía. Y es algo que, aunque suena muy fácil, ahorita CELAC es el único organismo regional que está funcionando, que está caminando y que tiene a todos los países de América Latina y el Caribe como sus integrantes, ¿no? Yo te puedo dar una lista pues muy amplia de organismos y de mecanismos que ahorita están completamente paralizados, dada que tiene a gobiernos, tiene a estados participantes que están encabezados por gobiernos antagónicos y que, dadas las diferencias que hay en las relaciones bilaterales entre estos países, los organismos están detenidos. Entonces, yo te podría comentar pues de los logros que se están teniendo en estos proyectos que te comenté del COVID-19 o cuestiones de cooperación espacial, en donde en próximas semanas vamos a tener el Encuentro Latinoamericano del Espacio impulsado por la CELAC. En fin, ¿no? Una serie de proyectos, pero creo que el logro más importante va a ser el conjunto de los logros que tengamos en el Plan de Trabajo de México como una señal latinoamericana y caribeña de unidad. Respecto de las otras alianzas, pues sí, sin lugar a duda, la agenda que estamos teniendo con las agencias de Naciones Unidas, como es la CEPAL y la FAO, pues son las más importantes. La alianza que estamos teniendo con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, aunque yo sé que no es un organismo internacional público, pero pues concentra a las universidades más importantes de la región, es una alianza que nosotros estamos valorando muchísimo, pero también otros organismos regionales como es la Comunidad del Caribe, CARICOM, que actualmente están teniendo pues muchos problemas derivados de la caída del turismo en los países caribeños, que pues para ellos representa el 50, 60, 70% del Producto Interno Bruto y ahorita están teniendo graves problemas económicos dado la nula llegada de turistas a sus países,
nos están pidiendo ayuda, dado que pues, son países sumamente pequeños, a pesar de que representan el 30% de los países en el hemisferio, ¿no? Los países caribeños en organismos como la OEA, pues son 14, 15 votos de 35. Entonces, son un bloque muy importante que están acudiendo a la CELAC para ayuda, especialmente en temas financieros. No es lo mismo que los 13 países de la CARICOM soliciten algo a organismos financieros como es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a que acudan a la CELAC como un mecanismo con una presencia pues global muy importante para conseguir mejores condiciones en los créditos. Y digo, ahorita el Caribe pues está entrando a una temporada de huracanes en donde necesita contar con todo el respaldo y con recursos económicos porque pues de por sí está teniendo una situación muy complicada con la pandemia para que llegue la temporada de huracanes y los agarre totalmente desprotegidos y desprevenidos. Entonces, son una serie de organismos, estamos teniendo también alianzas con CELA, estamos empezando ahorita la candidatura mexicana para la reelección de secretario general en la ALADI, quien es también una parte importante de nosotros. En fin, son una serie de proyectos, de programas que estamos teniendo de la mano con CELAC y esperamos que, pues, pasado el pico de la pandemia, podamos seguir trabajando y retomar, pues, un poco el tiempo perdido en los demás proyectos del Plan de Trabajo de México. Gracias, Efraín. Y muy importante lo que mencionas de traer a la mesa no solamente a los actores tradicionales, sino también a otros actores que puedan complementar justamente estos esfuerzos que se están impulsando, como la red de universidades que mencionas. Y yo creo que también es un punto que se destaca de todas las inversiones de todas las intervenciones que tuvimos esta mañana, este tema de involucrar a otros actores, no solamente a los grandes, obviamente no solamente a los prestigiosos, sino también a otros actores que quizá tengan menores capacidades, pero que también tienen intereses o compromisos por sumarse a generar respuestas colectivas. Lamentablemente, Gustavo tuvo que retirarse por otros compromisos, pero yo invitaría a nuestros compañeros del panel a compartirnos unas reflexiones finales de cierre para el público que nos acompaña, empezando por la doctora Marga Gual. Marga, ¿algún par de reflexiones finales? Sí, muchísimas gracias por este panel tan interesante. Me parece que estamos todos muy alineados en cuanto a pues, el compromiso y la voluntad para trabajar juntos. Creo que ahora más que nunca este tipo de articulaciones con organismos multilaterales, con las cancillerías, con los gobiernos estatales, regionales, de ciudad y los organismos supranacionales y los foros multilaterales que ha mencionado Efraín, es fundamental esa coordinación. A mí a veces me preocupa un poco que haya demasiada multiplicidad de foros donde cada país tiene su presencia, pero eso también a lo mejor diluye un poquito la fuerza en esas respuestas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para optimizar y realmente canalizar los esfuerzos hacia las acciones tangibles y que todas las lecciones aprendidas, obviamente estamos hablando todavía estamos en una fase crítica de la pandemia, pero una vez, ojalá pronto hayamos logrado estabilizarnos, tengamos una vacuna y las cosas vuelvan no a la normalidad anterior, sino a la nueva normalidad, diga como ahora se llama, podamos fortalecer estas relaciones y tener estas vinculaciones permanentes. Entonces, agradezco muchísimo al PNUD por reunirnos y creo que todos estaremos encantados de colaborar ya en el marco de la cátedra de forma más permanente para ver cómo podemos sumar los esfuerzos en todos los sectores, a todos los niveles, para realmente estar mejor preparados para cuando venga la próxima crisis que desafortunadamente llegará. Y entonces será una prueba de qué es lo que hemos aprendido y de lo bien que nos hemos reforzado y de qué es lo que hemos logrado cambiar y mejorar. Les invito a todos el jueves a
a la presentación de la cátedra para todos los detalles, las actividades y los alcances. Y muchísimas gracias por la invitación y a todos los compañeros del panel. Gracias a ti, Margaret. Y siguiendo el orden inicial, doctora Angulo, ¿alguna reflexión final? Daniel, pues yo quiero recordar a quienes por primera vez escuchan de la red ECOS que se sumen y que se interesen en conocer los diferentes grupos. Son más de 20 grupos que se han integrado en diferentes áreas del conocimiento. Ustedes vieron solo algunos de ellos, uno particular sobre el COVID, otro sobre el regreso a la nueva normalidad de las instituciones de educación superior, que es el grupo de innovación educativa. Entonces, pues invitarles a que conozcan más a detalle y se integren de manera virtual quienes están fuera de la ciudad y presencial quienes están aquí. Pero también quiero referirme a el programa de interfaz Ciencia Política. Seguramente hay muchos científicos jóvenes por ahí que escuchan por primera vez de este programa y decirles que pues habrá una nueva convocatoria. Este programa es de la Secretaría, pero estará basado en el CINVESTAT, al igual que la cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, estará coordinado por la doctora Gual y la doctora Ana María Cheto, pero su base será en el CINVESTAT. Entonces, invitarlos a conocer más y con mucho gusto nos puedan escribir y nosotros les hacemos llegar la información. Y termino mencionando lo importante que es para la ciudad contar con el apoyo de la comunidad científica y sobre todo de las instituciones de investigación grandes y pequeñas. Aquí hay que sumar capacidades localmente para poder colaborar internacionalmente. Tenemos que integrarnos en lo local a través de la red, este espacio común en el que todos podemos converger con propuestas de solución. Y bueno, pues la diplomacia de la ciencia y la política científica es algo que suma mucho a este esquema de trabajo y tomarnos el tiempo todos en el gobierno para analizar esas propuestas desde la ciencia, desde los científicos y poder incorporarlos en nueva política pública. Pues debemos no solo preocuparnos por hacer popular, por popularizar la ciencia, sino hacer de ella un lenguaje común en la toma de decisiones, en la que la sociedad se sienta involucrada en la toma de decisiones de política pública pertinente y de solución sentida por la sociedad. Entonces, la red ECOS y la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia están abiertos a todos, abiertas a todos, y les invitamos el próximo 28 de mayo a las 10 de la mañana para que nos acompañen a conocer los detalles de la misma. Muchísimas gracias, Daniel, por la oportunidad de compartir estas estrategias de la ciudad en un contexto de cooperación internacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por esta iniciativa de la cátedra, que esperemos rinda muchos frutos de beneficio para la ciencia, para la diplomacia científica y para nuevas oportunidades de colaboración y beneficio social. Finalmente, Efraín, ¿algunas reflexiones finales que quieras compartir? Gracias, Daniel, nuevamente por la invitación, y coincido con Marga respecto a que pues, la pandemia representa pues un reto universal donde están dominando las coincidencias entre los organismos, entre los países, y pues varias iniciativas que también no comenté. A iniciativa de México en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y copatrocinada por varios países, incluyendo los países de la CELAC, se aprobó una resolución donde los países le solicitan al secretario general de las Naciones Unidas pues abogar por un acceso universal a tratamientos, vacunas, equipo médico, que fue aprobado pues, por prácticamente todos los países de las Naciones Unidas, ¿no? Respecto de lo comentado por la doctora Angulo, pues
Celebro mucho esas iniciativas. Para nosotros ha sido indispensable el apoyo de la comunidad científica. También en la red de virólogos de la CELAC, pues está participando el CINVESTAF y la doctora Esther Orozco, que para nosotros ha sido una aliada indispensable en este esfuerzo. Y pues finalizo con la invitación, si hay algún experto, virólogo, médico que quiera participar en nuestra red de expertos CELAC, la invitación está abierta. Estamos recibiendo interés de muchos científicos, no solo de CELAC, sino también de Europa, de Asia, que quieren participar en este esfuerzo. Así que si alguno de ellos quiere participar, pues con mucho gusto. Los datos de contacto míos son públicos. Me pueden buscar tanto en redes sociales como por correo electrónico para poder participar e integrarse a esta red. Daniel, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues quedo a disposición para cualquier comentario. Gracias. Gracias a todos, y creo que no podríamos tener mejores mensajes de cierre que estos que externan precisamente que las puertas están abiertas para quienes quieran sumar y contribuir, ya sea para llevar preocupaciones o soluciones a la comunidad científica, y también para expertos científicos que quieran aportar ahorita a soluciones que apremien a través de la colaboración y la cooperación regional o multilateral. No me despido sin antes recordarle al público para invitarles a nuestra cuarta y última sesión de cierre este próximo viernes 29 de mayo. La información está en pantalla y también en el chat está el link de registro en donde se abordarán las respuestas multilaterales a la COVID-19. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan todos una muy buena semana.